Déjame hacerte esta pregunta. Si fueras el presidente de tu nación, ¿qué harías? Yo quiero que mires a la persona que está a tu lado y que por favor le preguntes eso. Pregúntale al que está a tu lado, si fueras el presidente de tu nación, ¿qué harías? En materia de educación, ¿qué decisiones tomarías? ¿Qué proyectos impulsarías? Si tú fueras el presidente, ¿qué harías en materia de salud? En cuanto a la seguridad, si fueses el presidente de tu nación, ¿qué medidas tomarías para que haya más seguridad, para que la tasa o niveles de homicidios por cada 100 personas o 100,000 personas disminuya? ¿Qué harías? Si fueras el presidente, ¿qué harías en términos de economía? En cuanto a la economía, ¿qué harías? Y por favor, no me digas que te eche una ayudadita, porque si eres el presidente, deberías tener alguna respuesta. Amigos, el día de hoy vamos a iniciar este tema, que es un tema de solo 2 entregas, que hemos titulado Si yo fuera presidente. Si yo fuera presidente. Yo no sé quiénes de ustedes alguna vez soñaron con ser presidente de la República, pero creo que la mayoría en algún momento de niños lo hicimos. Tal vez en algún momento jugamos, cuando yo sea presidente, y comenzamos a imaginar qué cosas haríamos si fuésemos presidente. Si estuviésemos en esa alta posición, que de todos los cargos públicos de un país, de una nación, es el más importante. El presidente es quien dirige el poder ejecutivo de una nación, quien toma decisiones que van a determinar los niveles de bienestar que una nación pueda tener o que pueda experimentar. Así que es una posición muy importante. Ahora, ¿de dónde nos surge a nosotros esa intención? Porque como les decía, en algún momento soñamos o quizás jugamos a si yo fuera presidente, y la verdad es que no todos vamos a ser presidentes o no todos serán presidentes. La verdad es que pocas personas llegan a esa posición. Pero lo cierto es que hay algo en el corazón de todos. Algo que Dios sembró en tu corazón, algo que Dios sembró en mi corazón. Y que Él lo colocó allí desde el momento en que nos diseñó. La Biblia lo expresa de esta forma. Y yo quiero mostrarte inmediatamente lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios creó al ser humano a su imagen. Sabes, cuando fuimos creados, a diferencia de todo en la creación, a diferencia de las plantas o de los animales, tú y yo fuimos creados a imagen de Dios. No significa que somos dioses. No significa que tenemos todas las cualidades o los atributos de Dios. Pero significa que tú y yo tenemos capacidades que también están en Dios. Tenemos capacidad de razonar. Los animales no pueden hacer eso, pero los seres humanos sí podemos hacerlo porque Dios colocó de Él esa capacidad en nosotros. Tenemos capacidad de crear. Podemos desarrollar cosas al igual que Dios, a diferencia de cualquier otra cosa en la creación. Sabes, tenemos la capacidad de liderar y de gobernar, porque Dios colocó eso en nosotros, porque tú y yo fuimos creados a su imagen. Y es por eso que Génesis nos dice, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios.
Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Y esta es la bendición que Dios colocó sobre nosotros. Él dijo, sean fructíferos y multiplíquense. En otras palabras, Dios está diciendo, lo que yo les doy en las manos, produzcan frutos con esto que yo coloco. Con esto que yo les entrego, quiero que ustedes se multipliquen, que multipliquen lo que les entrego. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Quiero que veas conmigo esto, para que podamos entender de qué se trata el tema de hoy, el mensaje de hoy. Dios nos creó con la capacidad de gobernar. Y Él dijo, quiero que ustedes gobiernen la tierra. Todo esto que yo he creado, gobiernenlo. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. En otras palabras, Dios está diciéndonos a los hombres, hombre y mujer, quienes fuimos creados por Él. Yo he hecho todas estas cosas y les doy a ustedes la autoridad para que ustedes gobiernen sobre todo esto. La responsabilidad para que ustedes lo cuiden, para que ustedes lo administren, para que ustedes lo usen. Y esto es lo que Dios ha colocado en el corazón de todos. Por eso en algún momento de la vida soñamos con ser presidente, con ser líderes, con ser gobernantes, porque Dios ha colocado eso en nuestro corazón. Y como les decía hace un momento, la verdad es que no todos seremos presidentes, pero todos fuimos creados para gobernar. No todos seremos presidentes, pero todos fuimos creados para gobernar. Y hay cosas donde Dios quiere que tú y yo gobernemos. Hay cosas donde Dios espera que tú y yo lideremos. Y a estas cosas les llamamos círculos de gobierno. Y cuando nosotros nos vamos a lo que la Biblia nos dice, lo que nos muestra, vamos a encontrar que hay algunos círculos de gobierno se mencionan en la Biblia. Uno de ellos es lo personal. Tú y yo vamos a encontrar una y otra vez en la Biblia que Dios espera que aprendamos a liderarnos a nosotros mismos, que aprendamos a gobernar nuestro tiempo, a liderar nuestros recursos. Y Dios espera que seamos buenos administradores, buenos gobernantes de nosotros mismos. ¿Sabes? Otro círculo de gobierno es la casa. De hecho, es la familia. De hecho, la Biblia habla acerca de aquellos que aspiran a ser una autoridad dentro de la iglesia. Y establece una condición. Y dice, deben gobernar bien su casa, gobernar bien su familia. Porque quien no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar bien a otros? En otras palabras, para ser un buen gobernante en lo religioso y para ser un buen gobernante en lo social, debemos aprender primero a ser buenos gobernantes de nuestra casa, buenos líderes de nuestra casa, buenos administradores de nuestra familia. Ahora, otro círculo de gobierno que si prestas atención vamos a ver en la Biblia es el religioso. Es la iglesia del Señor, donde el Señor también nos ha llamado para gobernar, para tener autoridad. Y finalmente también encontramos ese círculo social o político. La Biblia habla de reyes y la Biblia habla de instrucciones que Dios le dio a los reyes. Cuando nosotros prestamos atención a la historia del desarrollo de Israel, Dios les dijo a ellos, el día que ustedes elijan un rey,
ese rey deberá considerar, y Dios comenzó a enumerar algunas instrucciones que ese gobernante debía tomar en cuenta para ser un líder desde la perspectiva de Dios, desde el propósito de Dios. No todos vamos a ser presidente, pero todos estaremos como presidentes de algunos de estos círculos de gobierno. En algún momento y siempre todos estaremos en lo personal, en lo familiar, en lo religioso y en diferentes áreas de lo social. Y para esto necesitamos considerar la perspectiva de Dios. ¿Qué necesitaremos para ser buenos gobernantes en lo personal, en nuestra familia? ¿Qué necesitaremos para ser buenos gobernantes? ¿Qué tipo de gobernante podríamos pensar que sería un buen gobernante para una nación? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Será que la Biblia tiene algo que ver con esto? ¿O la Biblia no habla nada de gobierno? De hecho, esta pregunta es una pregunta retórica porque estoy ya diciéndoles que la Biblia habla de círculos de gobierno. Pero yo creo que necesitamos considerar con detenimiento esto porque todos somos llamados a gobernar en diferentes áreas. Y la clave es que lo hagamos bien. ¿Cuántos quieren ser buenos gobernantes? Vamos, yo quiero que mires a alguien a tu lado. Mira a alguien a tu lado y dile estas palabras. Dile, ¿estás escuchando lo que dice el pastor Gabriel? Todos no serán presidentes, pero todos somos gobernantes. Hemos sido llamados a gobernar. Ahora, necesitamos tomar en cuenta esto. Dios creó al hombre, creó todas las cosas y creó al hombre. Y lo colocó sobre la tierra y les dijo, quiero que ustedes gobiernen sobre estas cosas. Pero Dios en ningún momento le entregó a los hombres un título de propiedad. En ningún momento Dios dijo, bueno, a partir de ahora ustedes van a ser los dueños de esta tierra. A partir de ahora ustedes van a ser los propietarios de toda esta región. Esto le pertenece a ustedes, ustedes son los dueños. Dios no nos entregó nunca un título de propiedad. Y esto es lo que un hombre que fue gobernante también dice en el Salmo 24, verso 1. Este hombre entendió esta perspectiva y él dijo, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Escucha lo que está diciéndonos allí. Somos gobernantes, Dios nos da la autoridad, pero no nos ha dado la propiedad. Y esto es esencial reconocerlo en la responsabilidad que Dios nos ha dado. Es esencial reconocer que si bien es cierto, Dios nos da la autoridad y la responsabilidad para gobernar diversas áreas de nuestra vida y en este mundo, pero en ningún momento Dios nos ha hecho los dueños, sino que nos ha encomendado esto. Y eso significa que finalmente tú y yo y todos daremos cuenta a Dios porque Él es el dueño de todo. ¿Tú te imaginas que cada persona que gobierna en el nivel en que está se mantenga actuando con la conciencia? Yo no soy el dueño de esto. Esto le pertenece al Señor. Él es el dueño y algún día yo le voy a dar cuentas a Dios de lo que estoy haciendo. ¿Te imaginas que cada padre de familia, que cada madre de familia que está de alguna forma está liderando, gobernando su familia, gobernando su casa, lo haga con la conciencia de yo no soy el dueño de estos hijos? No me pertenecen a mí, le pertenecen al Señor, porque todo lo que hay en la tierra le pertenece al Señor. Y algún día yo le voy a dar cuentas a Dios de lo que haya hecho con la familia.
¿Te imaginas que vivamos cada día de nuestra vida gobernando en nuestra familia como padres con la conciencia de que le daremos cuentas a Dios? ¿Te imaginas que utilicemos nuestras finanzas entendiendo que las gobernamos, que Dios nos ha dado la autoridad para hacerlo, pero que un día le daremos cuenta a Dios de la manera como utilizamos nuestras finanzas? Ahora, ¿ustedes se imaginan que a nivel social tengamos alcaldes, tengamos gobernadores, tengamos presidentes que reciban ese encargo, que sean elegidos para esa posición pública, para ese cargo público, pero que todo lo que ellos hagan, lo hagan no desde la perspectiva de yo soy el dueño, yo hago con esto lo que quiero, sino que lo hagan desde la perspectiva de esto no me pertenece, esto le pertenece al Señor y algún día voy a rendir cuentas delante de Él por todo lo que he recibido. ¿No sería eso extraordinario? ¿Crees que el gobierno sería de la misma forma? No sería de la misma manera. Escucha lo que nos habla la Biblia acerca de rendir cuentas. Romanos 14:12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Todos y cada uno de nosotros vamos algún día a rendir cuentas a Dios de cada uno. A los jóvenes, a ver, todos los jóvenes que están acá, escuchen con detalle esto, y aquellos que me ven, donde quiera que me ven, escucha lo que dijo Salomón al escribir este libro llamado Eclesiastés. Alégrate ahora que eres joven, déjate llevar por lo que tus ojos ven y por lo que tu corazón desea, pero no olvides que un día Dios te llamará a cuentas por todo lo que hagas. Joven, Dios te da la libertad para gobernar. Dios te da la libertad para elegir. Dios te da la libertad para administrar. Dios te da la libertad para usar. Y yo sé, cuando somos jóvenes decimos, es que yo soy joven, es que tengo fuerzas, es que tengo energía, es que este es el impulso que siente mi corazón, esto es aquello que mis ojos quieren perseguir. Y está bien, todo eso está en cada joven, pero hay que recordar, un día estaremos delante del Señor, porque no somos dueños, somos administradores y le vamos a rendir cuentas a Dios de todo lo que hayamos hecho. Mateo 12:36. Jesús dijo, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Jesús está diciendo, mira, llegará el día en el que todos tendrán que darle cuentas a Dios de las palabras que hayan dicho, que no hayan edificado, que no hayan construido. Todos les daremos cuenta a Dios. ¿Te imaginas lo que es que cada gobernante tenga la conciencia de que sus palabras que son inútiles, que no edifican, que no construyen, le darán cuentas a Dios de eso? Que cada uno tenga conciencia de esas palabras que en lugar de unir, dividen, que en lugar de traer paz, generan caos, conflictos, pleitos. Y que cada gobernante tenga la conciencia, un día le voy a dar cuentas a Dios, porque Él me dio la autoridad de gobernar. Y yo, al hablar con mis palabras, yo influyo en la gente que está conmigo. Sabes, hay una historia en la Biblia que recuerdo. Es la historia de un presidente o de un rey, mejor dicho, para aquel tiempo. El rey anterior había sido muy exigente con los impuestos, había sido muy duro con la gente, y muere ese rey y él queda en su lugar, y estoy hablando de Roboam, el hijo de Salomón. Y él queda en su lugar, y el pueblo, cuando escucharon y cuando vieron esto, vinieron donde él para decirle, por favor, bájanos los impuestos porque tenemos muchas cargas con esto. Y él consultó a los consejeros de su padre
Y ellos le dijeron, hazle caso, escucha, sé sensible al pueblo, háblales con delicadeza y diles que tú vas a considerar lo que ellos están sintiendo. Pero también consultó a unos consejeros jóvenes con poca experiencia. Y estos consejeros le dijeron, ahora tú eres el rey. Y para que esta gente te haga caso y reconozca tu autoridad, tu poder, tu gobierno, tienes que decirles que tu dedo meñique sobre ellos va a ser mucho más pesado que todo el brazo de tu padre. Y él optó por ese consejo, optó por esas palabras y le habló de esa forma al pueblo. ¿Y sabes lo que sucedió después de esas palabras? El reino se dividió. La nación de Israel, que hasta ese momento estaba como un reino unido de 12 tribus, se separó. 10 tribus se fueron por una parte y 12 tribus se fueron por otra y se convirtieron entonces en dos reinos. Lo que conocemos en la historia de esta nación como el reino del sur y el reino del norte. Vamos a darle cuentas a Dios y cada gobernante le dará cuenta a Dios por sus palabras. Porque sus palabras tienen el poder para determinar y para influir en la vida de aquellos a quienes gobiernan. Por eso dice Mateo 18:23, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y esto lo dijo Jesús refiriéndose a que Él y el Padre eran los reyes y los siervos, cada uno de nosotros, que en algún momento vamos a entregarle cuentas a Él. Primera de Pedro 4:4, acerca de rendir cuentas. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprenda de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Pedro le está hablando a los cristianos y les está hablando de la vida cristiana diferente a la vida del mundo, del no cristiano. Y él dice, hey, no se extrañen de que ellos, los amigos que antes tenían, se sorprendan de esa nueva vida que ustedes ahora tienen, diferente, donde no hay destrucción ni descontrol. Y ellos se van a extrañar de eso y por eso los van a calumniar. Pero dice, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Amigos, todos en algún momento vamos a rendir cuentas delante de Dios. No todos seremos presidentes, pero todos hemos sido llamados a gobernar. Y hay diferentes áreas en las que vamos a gobernar. Y tú y yo nos presentaremos delante de Dios para rendirle cuentas a Él por la forma como lo hayamos hecho. Y cada persona en posición de gobierno, ¿sabes? Esto es importante recordarlo a nuestro corazón. Porque a veces vemos a alguien en una posición de gobierno haciendo cosas, diciendo cosas tan injustas, tan dañinas para aquellos a quienes gobierna. Y dentro de sí uno piensa, pero ¿será que no va a recibir ningún tipo de consecuencia? ¿Será que no existe un Dios que haga justicia? ¿Será que no existe un Dios que intervenga? ¿Será que se saldrá con las suyas? Y tenemos que recordar esto, mis hermanos. Nadie finalmente se saldrá con las suyas. Todos en algún momento estaremos delante del Padre Celestial, el dueño de todas las cosas, rindiéndole cuentas por lo que hayamos hecho. Todos le daremos cuentas al Señor. Y esto es lo primero que quiero que tomemos en nuestro corazón. En esas áreas de gobierno que el Señor nos ha encomendado, no somos los dueños. Dios es el dueño y a Él le rendiremos cuentas de todo lo que hayamos hecho. Pero hay una segunda cosa clave para poder desarrollar un buen gobierno. Y es que el buen desempeño de los gobernantes es determinante para el bienestar de una nación.
Escucha, el buen desempeño de los gobernantes es determinante para el bienestar de una nación. Cuando una nación tiene un gobernante que es sabio, que toma buenas decisiones, esa nación se beneficia de eso. Todos elegimos qué tipo de líder vamos a ser. Elegimos qué tipo de gobierno vamos a desarrollar en las diferentes áreas de nuestra vida. Y si lo hacemos bien, vamos a experimentar los beneficios de eso. Si lo hacemos mal, también experimentaremos las consecuencias de esas malas decisiones. Cuando David murió como rey de Israel, en lugar de David quedó su hijo Salomón. Salomón era muy joven y estaba al frente de un reino muy grande en ese momento. Y comenzando su reino, Salomón tuvo un sueño donde Dios le habló. Y Dios le dijo a Salomón: Salomón, pídeme lo que quieras. Lo que tú quieras, que yo te lo daré. Y esa noche, cuando él le dijo esto a Dios, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le respondió lo siguiente: dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Esto es discernimiento, esto es sabiduría, el poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Y la respuesta de esto, cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría, a Dios le agradó, y dice, al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Y cuando continuamos leyendo esto, dice que, y Dios dijo, pudiste haberme pedido riquezas y poder, pero en lugar de eso me pediste sabiduría para desempeñarte bien como gobernante. Y por eso Dios le dijo, te voy a dar riquezas, poder, fama, por cuanto pediste sabiduría. Amigos, cuando tú y yo entendemos que Dios nos ha encomendado gobernar, y cuando en lugar de buscar poder, en lugar de buscar dominio, en lugar de buscar fama, en lugar de buscar riquezas para nosotros, más bien buscamos la sabiduría del Señor. Y le decimos, Señor, enséñame cómo podemos ser buenos padres. ¿Cómo podemos ser buenos líderes? ¿Cómo puedo administrar bien y gobernar bien mi propia vida? Dame sabiduría. ¿Cómo puedo administrar bien mis finanzas? Y si estás frente a un grupo social, en tu comunidad, en donde quiera que te encuentras, que tú puedas más bien pensar, en lugar de buscar poder, fama, posición, riquezas para ti, más bien puedas pensar, Señor, hay una sola cosa que te pido, y lo que te pido es dame sabiduría. Porque sabes, la mejor manera de liderar es con la sabiduría de Dios. La mejor forma de liderar es con la sabiduría de Dios. Ahora, el asunto de la sabiduría de Dios es que no es algo que se compra en la farmacia. La sabiduría de Dios no es inteligencia natural, humana. La sabiduría de Dios no tiene nada que ver con la capacitación, con la preparación. La sabiduría de Dios tiene un principio, y el principio es el temor del Señor. Y ese temor no es el temor de miedo, no es el temor de pánico, no es el temor de terror, es el temor de honra, es el temor de reconocimiento, es el temor de actuar teniéndole presente a Él. Cuando una persona honra a Dios con su vida, es una persona que será llena de la sabiduría de Dios para vivir y será un extraordinario gobernante donde quiera que esté. Ahora, ¿te imaginas conmigo que las personas que nos gobiernen
sean personas llenas de esa sabiduría, que reflejen temor del Señor, que tomen en cuenta a Dios en las cosas que hagan. No estoy diciendo, por cierto, dentro de nuestro contexto, en nuestra realidad actual, no estoy hablando de que tiene que ser un evangélico, o no estoy hablando de que tiene que ser un pastor o un apóstol, pero sí estoy hablando de que sea una persona que realmente tema al Señor, que realmente honre al Señor. ¿Te imaginas si nosotros, que tenemos la responsabilidad de elegir, cristianos o no, todos tenemos la responsabilidad de elegir? Si a la hora de elegir, en lugar de pensar cuál es el que me cae más chévere, cuál habla más golpeado, más bonito, cuál es más panita, cuál me va a beneficiar más a mí, quién me prometió más, si en lugar de evaluar eso, más bien evaluáramos quién de estas personas, cuando vemos su vida a fondo, nos damos cuenta que es una persona que busca la sabiduría del Señor, que honra a Dios con su vida, porque es una persona que actuará más allá de su propio entendimiento. Salomón le pidió sabiduría a Dios. Y sabes, cuando Salomón le pidió sabiduría a Dios, muy temprano en su gobierno ocurrió algo, un asunto cotidiano que le tocó juzgar. Dos mujeres en su época estaban dedicadas a la prostitución y vivían en la misma casa, ellas dos. Y un día una de ellas dio a luz a su hijo, a su bebé. Y 3 días después otra también dio a luz a su bebé. Así que estaban las dos con sus recién nacidos. Pero una noche ocurrió algo trágico, lamentable. Una de estas madres accidentalmente se durmió encima de su bebé y su bebé murió. Y en medio de la noche ella se da cuenta de esto y lo que se le ocurre hacer es tomar a su bebé muerto, y fue donde estaba la otra y cambió su bebé muerto por el bebé vivo y lo llevó para con ella. Y cuando la otra madre se despertó y ve a este bebé muerto y se da cuenta, este no es mi hijo. Y fue entonces y vio el otro y le reclamó y comenzaron a discutir. Y las personas que estaban allí cerca no encontraban de qué forma podían resolver eso. Si hubiese sido en este tiempo, no hay problema. Hagamos una prueba de ADN y resolvemos el asunto. Pero en aquel entonces, ¿cómo lo hacemos? Estas dos, cada una de ellas dice, este es el mío, el vivo es el mío, el muerto es el tuyo. Y la otra dice, el vivo es el mío, el muerto es el tuyo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Así que fueron delante de Salomón, que le había pedido a Dios sabiduría. Y mira lo que sucedió. Entonces el rey dijo, aclaremos los hechos. Las dos afirman que el niño que está vivo es suyo, y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. Muy bien. Entonces dijo Salomón, tráiganme una espada. Así que le trajeron una espada. Luego dijo, partan al niño que está vivo en dos. Qué sabiduría, ¿no? Bueno, hasta este punto uno lo lee y uno dice, como que la oración no ha hecho efecto todavía. Partan al niño que está vivo en dos y denle la mitad del niño a una y la otra mitad a la otra. Entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó, oh no, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor, no lo maten. En cambio, la otra mujer dijo, me parece bien, así no será ni tuyo ni mío, divídanlo entre las dos. Entonces el rey dijo, no maten al niño, dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre. Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir
justicia. Amén. Qué maravilloso. Qué maravilloso que busquemos la sabiduría de Dios para tomar decisiones, para impartir justicia. Qué maravilloso que nuestros gobernantes busquen la sabiduría, esa sabiduría que viene del temor del Señor, para impartir justicia. ¿Será que en esta nación no hay nadie que busque la sabiduría de Dios que pueda levantarse como un gobernante para esta nación? ¿Será que en nuestro estado o en nuestra ciudad no hay nadie que pueda levantarse en el temor del Señor, que busque su sabiduría? ¿Será que es un delito pretender eso? ¿Será que es un delito imaginar eso? ¿Será que en nuestra vida particular no podríamos buscar de esa sabiduría para liderar? Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. No todos vamos a ser presidentes, pero todos fuimos creados para gobernar. Por eso reconozcamos que Dios es el dueño de todo y le daremos cuenta a Él. Busquemos su sabiduría, porque la sabiduría del Señor es lo mejor que podemos encontrar para gobernar. Y finalmente quiero mostrarte el más importante principio de gobierno que Jesús enseñó. Y es el de gobierna sirviendo, sirve gobernando. Gobierna sirviendo, sirve gobernando. ¿Sabes que cuando Jesús estuvo en esta tierra, los apóstoles vieron su influencia, cómo la gente le seguía? Ellos esperaban ese gran Mesías, ese líder político, militar, social, que Dios enviaría en favor de ellos. Y reconocían a Jesús como esa persona que inmediatamente iba a establecer un reino político que les liberaría del yugo de los romanos. Así que pensando que eso iba a pasar pronto, ellos comenzaron a discutir: si Jesús va a ser el presidente, ¿quién será el primer ministro entre nosotros? ¿Quién será el vicepresidente? ¿Quién estará a cargo del tesoro de la nación? Y comenzaron a pelear quién sería el más grande de ellos. Y Jesús los escuchó discutiendo y les dijo esto. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Y Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Esto ha sido así a lo largo de toda la historia. Un genocida como Hitler recibía cartas de personas que le decían: eres el amigo del pueblo, estoy dispuesto a entregar mi vida por ti. Idi Amin, dictador de Uganda, que produjo con su gobierno cientos y cientos de muertes y destrucción a su nación, recibía palabras de la gente diciéndole: eres el amigo del pueblo. Y Jesús dijo: en este mundo ese es el concepto de quien llega a ser un gobernante. Actúa con prepotencia, actúa con prepotencia. Jesús dijo: pero entre ustedes será diferente. Yo quiero que notes algo muy importante aquí. Ellos discuten por quién va a ser gobernante, quién va a ser el líder, quién estará. Están pensando en gobierno político, no están pensando en gobierno religioso. Y cuando Jesús los escucha diciendo eso, Jesús no les dice: mire, sinvergüenzas, ustedes son evangélicos, los evangélicos no se meten en esa broma, dejen eso, ¿cómo se les ocurre? Ustedes sí son, ay, la verdad es que ustedes no me conocen, ustedes no conocen la palabra de Dios. Esa no fue la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: ok, ¿saben qué? Ustedes quieren ocupar posiciones de gobierno. Quiero que tomen en cuenta esto.
En este mundo quienes ocupan esas posiciones actúan con prepotencia. Pero quiero que ustedes lo hagan diferente. Si llegan a esas posiciones, quiero que consideren no actuar como en este mundo. Porque el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder ser como un sirviente. Y escucha, espérame aquí un momento. Mira, ¿quién es más importante? Les dice Jesús. El que se sienta a la mesa, por favor tráigame, por favor atiéndame, o el que la sirve. ¿Quién es más importante? El que se sienta a la mesa, dice Jesús, por supuesto, ese es más importante. Pero en este caso, ¿en cuál caso? En el caso de la discusión de ustedes de querer ser líderes y gobernantes, en este caso no será así, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. En otras palabras, entre más crece la medida de gobierno, más debe crecer tu entendimiento como servidor. Dios espera que gobernemos porque Él nos creó para gobernar, pero que no lo hagamos a la manera de los gobernantes de este mundo. Lo hagamos a la manera de Jesús, donde entendamos que el gobierno es servir a la gente. Y en las diferentes áreas en las que tú y yo estemos gobernando, sea en lo personal, sea en la familia, sea en lo religioso, sea en lo social, en las diferentes áreas donde Dios nos permita gobernar, hagámoslo con una actitud de servicio, porque así reflejaremos la imagen de aquel que nos creó para gobernar. Amén. Amigos, les pido que por favor me acompañen en una oración al Padre Celestial. Si yo fuera presidente, aunque sé que no lo seré, no es parte de mi llamado, pero sí sé que he sido llamado a gobernar diferentes áreas de mi vida. Por eso voy a reconocer que el dueño de todo es Dios y le daré cuentas a Él. Voy a buscar su sabiduría para que todo lo que Él ha puesto en mis manos sea multiplicado, bendecido, experimente bienestar. Y también voy a entender que la mejor forma de hacerlo es sirviendo a los demás. Oremos al Señor. Padre, hoy te damos gracias. Gracias porque tenemos esta oportunidad de reflexionar en tus principios, en lo que dice tu palabra. Nos muestra tu pensamiento, nos muestra tu posición, tu postura. Hoy, Señor, te pedimos, ayúdanos, porque tú nos has creado a tu imagen y nos has dado la responsabilidad de gobernar. Queremos hacerlo bien. En las diferentes áreas en las que tú nos llamas a gobernar, ayúdanos. Ayuda a cada hombre, a cada mujer aquí, Señor, para que puedan ser buenos gobernantes en lo personal, buenos gobernantes en su familia, buenos gobernantes en lo religioso, en lo social, en las diferentes áreas donde tú les encomiendas, donde tú les responsabilizas, Señor. Ayúdanos, Señor. Y de igual forma, ayúdanos a considerar esto al momento de elegir quién gobernará una nación. Ayúdanos, Señor, a recordarlo, que veamos en esa persona a quien decidamos elegir, veamos en esa persona los principios que tú nos dejas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén.